Buen día a todas, todos. No Muchas nos gracias saludamos más, ya por está. compartir con nosotros este homenaje a una psicoanalista muy, pero muy importante y del pensamiento, pienso, latinoamericano también, del psicoanálisis. Este documental fue hecho por el equipo de filmaciones de Abdeva. Hicimos alrededor de 14 documentales. Uno de ellos fue con Janine Puget. Fue realizado en la época de las presidencias de Inés Vidal y Carlos Mogillansky. Lo coordinamos con Daniel Toso a toda la filmación y el equipo de producción estaba Ana María Giner, María Elena de la Peña y María Turcelo de Manson. El entrevistador fue Héctor Ferrari. También lo que quiero decir es que es un homenaje no solo al pensamiento de Janine Puget, sino a todo su trabajo institucional y en el Departamento de Familia y Pareja. Hoy van a coordinar el Ateneo dos distinguidas analistas de Abdeva y de la área de Familia y Pareja. Juana Goodman, que estoy buscando ahora su currículum, es expresidenta de la APPG, ex directora del Departamento de Familia y Pareja de Abdeva, docente de posgrado del IUSAM, docente de posgrado del Hospital Italiano en la especialización de familia con niños y adolescentes. También va a estar Paulina Zuckerman, miembro titular de la APPG, miembro titular de Abdeva, exdirectora de la Maestría de Familia y Pareja, es coordinadora adjunta de la Comisión de Familia y Pareja de FEPAL. Y permítanme que le dedique también este Ateneo a un amigo y hermano, Eduardo Russo, que trabajó muchísimo por Abdeva y por el Departamento de Familia y Pareja. Bueno, pasamos a la proyección de la película y Héctor Ferrari luego intervendrá también. ¿Quieren decir algo antes? Sí. Sí, un minuto, por favor. Bueno, ante todo quiero agradecer a Beba, a todos aquellos que de alguna manera hicieron un lugar a una historia, porque Janine es parte de la historia de Abdeva por su producción, por su creatividad, por lo que fundó, por lo que cuestionó. Me parece muy importante, agradecemos a Abdeva que nos haya invitado a Paulina y a mí a participar de este evento, porque me parece que es un reconocimiento y una apertura a continuar pensando y produciendo dentro de lo vincular. Bueno, yo creo que ahora les voy a leer los currículums. La mayoría de nosotros los conocen, pero me parece que es importante actualizar estos datos, sobre todo porque tenemos en el Zoom colegas de, por ejemplo, de Brasil, como Adriana Navarrete Bianchi y otros, así que les contamos. Janine nació en 1926 y falleció en el 2020. Era psicoanalista y psiquiatra argentina, pero nacida en Francia. Fue analista didáctica de Abdeva y miembro fundadora de la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupos. Fue directora científica de los departamentos de pareja y familia, tanto de Abdeva como de la Asociación de Grupos. Fue docente en la Asociación Psicoanalítica de Madrid, colaboraba en el Grupo de Derechos Humanos de la IPA en FEPAL, trabajó en grupos acerca del estudio de los prejuicios y grupos del estudio del antisemitismo. En 2011 recibió el Premio Internacional Sigourney Award, que otorga la Asociación Psicoanalítica Internacional por sus aportes al psicoanálisis. Y en el 2018 recibió el doctorado honoris causa
de la UBA y en el 19 de la Universidad de San Luis. Falta poner aquí. Héctor Ferrari es médico especialista en psiquiatría, miembro titular de ABDEVA, fue presidente de ABDEVA entre el año 97 y 98, fue rector y uno de los fundadores, obviamente, del Instituto Universitario de Salud Mental. Fue profesor titular consulto del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UBA y exdirector del Departamento de Salud Mental también de la Facultad de Medicina de la UBA. Vamos a ver ahora el video, ¿sí? Y luego vamos a hacer unos comentarios y abrir la charla al público. Una última información. Queremos felicitar en nombre de la Comisión Directiva de ABDEVA y a toda la membresía que ha sido nombrado Federico Urman como miembro representante en FEPAL del Departamento de Familia y Pareja de ABDEVA. Es el coordinador. Sí. Siguiendo esta serie de entrevistas que realizamos para ABDEVA, hoy tenemos el gusto de tener a una de nuestras colegas más prestigiosas en ABDEVA, la doctora Janine Puget, a quien le vamos a hacer una serie de preguntas, ¿no? Como es la intención de estas entrevistas, y que nos cuente un poco cómo fue sus primeros contactos con el psicoanálisis, con su formación, cómo era el psicoanálisis al comienzo, ¿no? Eso retrospectivamente es difícil decirlo, pero mis primeros contactos con el análisis o con lo que sería trabajar psicoanalíticamente fue como secretaria de Pichon Rivière. Y en la medida que donde Pichon tenía su clínica, que era la famosa clínica de la calle Copérnico, así la llamábamos nosotros, en esa clínica había mucha gente joven muy interesada en el psicoanálisis y sobre todo interesados en el diálogo con Pichon, y ser secretaria de esa clínica era casi formar parte del ambiente. Sí, del equipo, del ambiente, de lo que era ese lugar que era muy especial. Y aprendí mucho porque pasaba las historias clínicas, asistía a las discusiones clínicas, y con Pichon era un lujo porque era un semillero de ideas, un semillero de gente joven, nombres que hoy en día algunos no tienen mucho peso, pero que sería... Bueno, estaba alguien de mucho peso que era Rebe Álvarez de Toledo, Taliaferro, Mom, me voy a olvidar algunos, no importa, García Reynoso, algunos se murieron, Figueras, etc. ¿Esa clínica tenía internación? No, una clínica era diurna, era de diagnóstico y tratamientos ahí ambulatorios. También estaba Blecher ahí trabajando, mucha otra gente. Y eso fue muy importante para mí como inicio, ¿no? Eso fue en los años. ¿Tu inclusión como secretaria fue inesperado? Bueno, eso fue... No fue buscado, digamos. No fue buscado, pero yo iba
Yo trabajaba y después del trabajo hacía unas traducciones en la clínica de Pillon usando la máquina, porque Pillon me pedía que les tradujera. Y un día que estaba ahí traduciendo, dice, no, Janine no querría ser secretaria porque se me va la secretaria. Y dije, bueno, sí, me gustó. Me gustó porque era mucho mejor que el trabajo que yo tenía. ¿Vos ya estabas haciendo la carrera de medicina? ¿Ya habías Todavía no. terminado? ¿No habías empezado? A partir de ahí, después, cuando él cerró la clínica, yo empecé, me casé con García Reynoso y empecé medicina. Pero yo era y soy francesa y tenía que dar una equivalencia de bachillerato, en fin, todo un trayecto. Pero en esa época empecé seminario también. Con lo cual hice medicina haciendo los seminarios, que no lo aconsejo a nadie, porque es muy exigido hacer medicina y muy exigido los seminarios. Entonces eran dos carreras fuertes, pero bueno, son cosas que Pero ya tu orientación estaba marcada de entrada, ¿no? Estaba marcada de entrada, pero me parece bien haber estudiado medicina. Así que mi comienzo fue ahí, digamos, fue en relación con eso. Pero creo que a eso se debe también, o no sé si a eso se debe o se combinó bien mi interés o mi curiosidad por los grupos, por lo social, por lo que en esa época era no el psicoanálisis tradicional, ¿no? Si bien formaba parte de la institución, ¿no? También en esa época me analicé con Mary Langer, que también es un exponente de alguien distinto, ¿no? Alguien que ha hecho un trayecto. ¿Qué quiere decir no oficial en aquellos tiempos? Bueno, no oficial porque en esa época cuando fundamos la asociación de grupos para esa misma época. Estamos hablando de, por ejemplo, 52, 53. 54 fundamos la asociación de grupos, pero teníamos un grupo de estudio con Mary Langer, Greenberg, Rodríguez, otra gente, Giroux, García Reynoso, para pensar en los grupos. Y eso en APA no estaba bien visto, porque no era psicoanálisis. Y yo creo que toda mi vida he sido la que no se sabe si todo lo que hace es psicoanálisis o no psicoanálisis, cosa que hoy en día mucho no me importa, o al revés, me importa entender de qué se trata, ¿no? Y sobre todo lo que me importa hoy, me parece que se ve por mi trayectoria, es hacer ingresar con estatus psicoanalítico el concepto de subjetividad social, ¿no? Eso es un tema. Se ve que es un interés muy fuerte, ¿no? Y temprano, ¿no? Muy fuerte y temprano, sí. ¿Por qué se interesa uno por esas cosas? Siguió tu carrera en APA, terminaste. Claro, pero a lo largo de esa carrera, justamente por esa cuestión que lo que hacíamos, la gente que trabajamos con grupo, no estaba muy bien visto en APA, en un momento pensamos con Mary Langer y otras 3 personas más, Sandy Varas, que nuestras ideas no tenían cabida en APA. Entonces creamos una institución que llamamos Sinapsis, que duró poco tiempo, duró 2 años, una cosa así, en la que intentamos enseñar lo que no se enseñaba en APA, ¿no? Y teníamos también la asociación de grupos, es decir, que era
los pies en varios lados, ¿no? Pero después lo dejamos porque realmente era muchísimo trabajo ocuparse de una institución, ocuparse de otra, de tres, era demasiado, ¿no? Así que ahí... Vos habías sido una de las fundadoras de la Asociación de Grupos. Sí, que acabo de cumplir 50 años. 50 años. Sí, soy de las pocas que quedan. Sí, soy... Así que conocer sus orígenes, fue una Sí, la institución que fundamos. rápidamente se hizo conocer, que tuvo un peso importante. No, tan rápidamente no, pero se hizo conocer, sí. Se hizo conocer porque el grupo de estudio lo tuvimos del 52 al 54. En el 54 nos reconocieron Moreno, el psicodramatista, Sí. ¿no? Nos reconoció como sociedad oficial. Y ahí decidimos hacer un congreso internacional en el 57, en la Facultad de Medicina. Y vino Moreno. No, ¿O no no? vino Moreno, pero vino mucha gente de Latinoamérica, Sí. porque éramos pioneros para eso, ¿no? Y eso movió muchas cosas. Así que todo esto era paralelo a mi trabajo con APA, ¿no? ¿Qué pasaba en APA mientras tanto? Así, ostensiblemente diría que no pasaba a ese nivel, ¿no? No pasaba. Había gente muy capaz, que es conocido por todos, ¿no? Que creo que ha sido una generación especialmente rica a nivel científico, ¿no? Los nombres quedan permanentemente en la mente de todos, ¿no? Con mucha producción científica, mucho interés, mucho intercambio, muy importante, ¿no? Pero esto seguramente está en todos los anales de la institución, ¿no? Es difícil decir cómo caracterizar la escuela psicoanalítica argentina, ¿no? Pero no cabe duda que hay una manera de encarar el psicoanálisis que es distinto a lo que se hace en Europa o en otros países mismos de Latinoamérica, ¿no? Es muy difícil definir en qué. No sé si otros lo pudieron definir, ¿no? La verdad que no sabría cómo definir. Siempre se pregunta eso, pero no sabría cómo definirlo. Y, bueno, acá en esos tiempos además estaba una influencia muy grande del psicoanálisis kleiniano, ¿no? En aquellos tiempos que dominaba prácticamente el movimiento psicoanalítico argentino. Absolutamente. Sí, fue ese periodo kleiniano. Me acuerdo, yo fui compañera de seminario de Blecher, ¿no? Y Blecher era una persona que llegó al seminario habiendo no solo leído Freud, sino criticado Freud, Marx, bueno, por supuesto, pero con mucha densidad. Y nosotros éramos estudiantes, ¿no? Y decía que... Candidatos, como Candidatos. se solía decir. Y él decía que Klein, él no lo podía entender. Y a nosotros nos parecía sumamente fácil, porque era lo que estábamos estudiando. Para alguien que venía con una estructura sólida de Freud, costaba mucho entender los conceptos de Klein. Después de esto, Klein siguió ocupando mucho lugar, pero los franceses empezaron a ocupar mucho lugar también, ¿no? Creo que hoy en día hay una mezcla, ¿no? Una alternancia de... Hace un rato dijiste, soy francesa. Sí. Que sigo siendo francesa, que no me naturalicé. Pero fuera de esto, pienso que quiere decir que tengo una doble cultura. Lo que hace que no soy de ningún lado.
Y de ambos. Soy de ambos, sí. ¿Y qué Pero peso algo de tuvo diferencia. eso entre... ¿Eh? ¿Qué peso tiene esto de la cultura francesa y de estas dos culturas simultáneamente en tu pensamiento, ¿no? No tengo ¿Cómo idea. no tenés idea? No, la verdad que no tengo idea. Tener cierta facilidad para conectarme con los dos mundos, pero... ¿Y fuiste haciendo vinculaciones? ¿Seguiste en contacto con...? Sí, sí. Bueno, en general me invitan a Sí. cosas en Francia. Sí, cuando voy, yo trabajaba en Italia, en Suiza, en Francia y un poco en España. Siempre cuando voy trabajo un poco. Doy alguna conferencia, alguna cosa. No es que trabajo, ¿no? Pero es interesante porque las discusiones con los franceses o con los italianos, lo mismo, son muy distintas que las discusiones de acá. Te ¿sí? preguntan otras cosas. ¿Ah, sí? Y sí, enfocan los temas los enfocan distintos y siempre parezco yo latinoamericana. Ellos Para te ellos. reconocen como latinoamericano. Sí, sí. Y después toda esta cuestión, yo he publicado bastante en Francia, ¿no? Entonces toda esta cuestión de la subjetividad social es algo que les interesa, pero que no es psicoanálisis, sí es psicoanálisis, etc., ¿no? Y siempre piensan que esto a nosotros acá nos importa mucho por lo que nos ha pasado. Pero si uno les dice que a ellos les también a pasó ellos les ha Argelia, pasado. les ha pasado... Le pasaron dos guerras, ¿no? Le pasaron guerras y después les Y pasó Argelia. que fue... Yo me acuerdo una vez que presenté un trabajo sobre cuestiones de violencia social y Anzieu me dijo, bueno, claro, a ustedes con lo que les ha pasado, pero después dijo, bueno, también nosotros tuvimos Argelia, ¿no? Él mismo dijo, ¿no? Así que también nos ha pasado, ¿no? Entonces, realmente eso es una cuestión que hace mucho a mi identidad psicoanalítica, ¿no? Mi preocupación por entender estos temas o entender cómo trabajarlos en una sesión de psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué aparece siempre el fantasma de bueno, eso no es psicoanálisis? ¿No? Nos estamos ocupando de cosas que no... Es una especie de estigma, ¿no? No hay que pensar más allá de cierta frontera. Cuesta mucho romper las fronteras, ¿no? Me parece que es un tema, seguramente me cuesta a mí también, pero me parece que cuando uno empieza a funcionar con un cuerpo teórico más o menos aceptable, tiende a instalarse en él y a armar una estructura estable, ¿no? Y me parece que lo más difícil es lo que trabajamos hoy en día, que es vivir en ese mundo fluido, el mundo líquido, en el que no quedan marcas, ¿no? Que nosotros decíamos con Leucóvitz que es construir sobre la arena, ¿no? No quedan marcas definitivas, pero se sabe que se ha pisado. No es tan fácil, ¿no? Pienso que eso sí es importante, forma parte de la dificultad para abrirse a nuevas ideas. Toda esta vinculación con el psicoanálisis francés y con Lacan. No, yo lo conocí, pero yo no soy lacaniana, no sé lo que he leído, lo que leo. Tengo afinidad con autores franceses. Con él los respeto muchísimo. Por supuesto me parece que
un aporte enorme, pero no es que yo soy lacaniana, ¿no? Sino que leo mucho los franceses. Pero acá también, no soy yo sola, casi mucha gente los lee, ¿no? ¿Algún autor en particular te interesa mucho? ¿Francés? En este momento uno va cambiando, ¿no? Tuve mis épocas distintas. En este momento estoy más con los filósofos franceses actuales. Uno es Jean-Luc Nancy, que me interesa mucho. Otro, bueno, es Levinas, Badiou. Ahora me estoy interesando por un italiano que me parece extraordinario, se llama Esposito. Es un filósofo italiano. Me parece que me aporta mucho, pero bueno, leo cosas de los franceses. Volviendo un poco de vuelta A nuestros pagos. a nuestros pagos, a momentos difíciles, porque efectivamente pasamos momentos sociales muy difíciles, ¿no? Hubo un momento en que la estructura de la institución oficial en APA se vio conmovida porque lo que fue después la decisión, ¿no? ¿Cómo viviste ese tiempo? ¿Cómo te ¿El de tocó la vivir? decisión? Sí. El momento previo y posterior, la decisión de venir a Abdeva. No, ¿Qué les yo pasa era- a las yo era instituciones ahora a distancia, ¿no? Yo era comisión directiva con Wender. Wender era presidente y yo era secretaria. Y hicimos lo imposible para que no se separen, para que no haya la otra decisión, que nos parecía un total disparate. Pero bueno, ¿Te sigue pareciendo? no, lo que pasa es que hoy pienso, bueno, hay gente por momentos no puede soportar diferencias entre ellos de cierta magnitud y decide separarse, y bueno, parece ser un destino de las instituciones. Entonces ahora lo veo con más cordura, digamos. Pero en su momento me parecía que era un desgaste energético grande formar otra institución y que no se justificaba, que había perfectamente la posibilidad de seguir trabajando todos juntos ahí. Así que cuando se produjo la decisión, yo estaba en contra. Y yo no soy fundadora de Abdeva. Parezco fundadora, pero no soy. No solo eso, sino que no entré enseguida. Sino después, un tiempo después. Sí, no sé cuánto tiempo, pero tardé hasta que... El tardar era un gesto político, ¿no? Era un gesto de... Me voy a tomar mi tiempo, pensar, ¿no? Pero una vez que ese gesto político ya no le interesaba más a nadie, entonces, bueno, y que la mayoría de mis amigos y colegas estaban acá en Abdeva, decidimos con Leo Wender a venir a Abdeva. Y bueno, después ya estábamos contentos de estar, pero era más porque los amigos y las personas con quien teníamos más afinidad para dialogar estaban en Abdeva. Pero políticamente yo no estaba de acuerdo, después científicamente, bueno. Pero políticamente lo que yo hice a partir de ahí fue no entrar nunca más en el gobierno de la institución. Yo no formé parte de ninguna comisión directiva, ninguna comisión de instituto, nada. Solamente me dediqué a una tarea científica, a dar seminarios, a escribir, publicar, pero nunca tuve, además lo hice, avisé que yo entraba, pero
bajo la protesta de que, como no estaba de acuerdo, no podían gobernar la institución. Era coherente, ¿no? Y Leo después me abandonó porque Leo fue presidente. Así que... Eso fue una conducta que persistió a través de los años, porque efectivamente nunca tuviste un lugar, un espacio dentro de la jerarquía de la institución. Pero muy atrevida, ¿eh? Sí, entiendo que sí, pero nos privás de... No, hay gente mejor que lo hace bien. Hice mucho en APA, ¿eh? Por supuesto. Sí. Hice mucho en la asociación de grupos. Fundamos ADEP también, la Asociación de Epistemología. Así que, sí, participación institucional tenés. Sí, pero, sí, sí. claro, llama la atención que justamente acá no. No, digamos, en cargos... No en el gobierno. No en el gobierno. Sí, no, Bueno, no. pero hay lugares para todos acá, ¿no? ¿Ay? Sí. Son difíciles las instituciones psicoanalíticas, ¿no? ¿Son más difíciles que otras? No sé. Sobre todo pienso que no son más difíciles que otras. Pienso que deberían ser menos si la gente trabajara más, supiera más de qué se trata de trabajar en grupos. Los Eso es psicoanalistas una cosa no. ausente, ¿no?, de las instituciones psicoanalíticas, la visión grupal, institucional, ¿no? Pero los psicoanalistas como sujetos de institución no saben cómo es funcionar como una sujeto de institución. una institución. Eso supongo que vos lo verás también, ¿no? Sí, estoy- Creen que es lo mismo que ser sujeto de la familia o sujeto de un psicoanalista para atender a un paciente, ¿no? Me parece que ese tema de la subjetividad que se va constituyendo, o te va constituyendo en cada ámbito con distintas cualidades, es un tema que no está trabajado. Entonces uno traslada con un concepto identitario, diciendo yo soy, y entonces cree ser igual en todos lados, y no es. Así que ahí me Pero parece. no sé si no está trabajado o no se le permite trabajar ese tipo de pensamiento, no penetra fácilmente, ¿no? Ya llevamos 100 años de psicoanálisis. Podríamos ser permeables, ¿no?, a otro tipo de apertura. Sí, pero bueno, lo instituido que hemos heredado pesa mucho, ¿no? Y no es fácil mover ciertos pilares. Yo no lo pienso como tendríamos que, pienso, bueno, ¿por qué no? O cómo cuesta, o cuánto trabajo teórico hay que hacer para poder trabajar de esa manera. Yo misma me cuesta. Me cuesta trabajarlo en la clínica y me cuesta a veces trabajarlo para mí misma, ¿no? Es difícil. Entonces, bueno, es un camino y es verdad que hay una resistencia importante en hacer ese tipo de trabajo. Pero creo que eso está muy en la línea que estamos trabajando con Isidoro, que es como aceptar trabajar en otro paradigma psicoanalítico que hace a reconocer que un vínculo no es lo mismo que una relación objetal. Y ahí para mí está toda la diferencia, porque entonces, trabajando con la idea de vínculo, tenemos que trabajar con la alteridad básica del otro, ¿no? Y la sociedad es pura alteridad. Permanentemente nos invade con valores, contenidos con los que no podemos reducir por identificación. Entonces me parece que ahí hay un tema
muy apasionante, ¿no? Mencionaste Isidoro, que ¿Eh? en general en el imaginario popular, Isidoro y Janine son dos psicoanalistas que trabajan juntos, producen juntos, ¿no? Durante Hace muchos unos años. cuantos años. Hace muchos años. Sí, Cosa que no es habitual, me parece, tampoco, ¿no? No se da que... A mí me gusta mucho trabajar con otros, porque he trabajado muchos años con Wender, pero muchos. Hemos publicado juntos también. Y con Isidoro debe ser más de 20 años, 25 años que estamos trabajando los dos. Pero el intercambio, a mí lo que me gusta es el diálogo, el intercambio. Pienso que él también, si no, no podríamos trabajar juntos, ¿no? Pero somos muy distintos, pero funcionamos, nos interesa mucho, ¿no? Eso es tal vez lo novedoso, ¿no? De que siendo tan distintos puedan plasmar una obra en común, ¿no? Sí, no, yo creo que yo no me pregunté por qué. Lo disfruto, aprendo, tenemos un gran respeto el uno por el otro, una gran confianza en lo que el uno y el otro puede aportar, ¿no? Pero da la impresión además que parte como es coherente con tu pensamiento acerca de la presencia del otro, ¿no? Así es. Para generar pensamiento y subjetividad, sí. Sí. No, es coherente. Si querés, todo mi interés desde los grupos hasta hoy, digamos, tiene que ver con la presencia del otro, lo que yo llamo la alteridad, ¿no? Que lo tomé de distintas maneras, pero yo soy alguien que ha estado incursionando en distintas cosas. Lo de ADEP es la misma historia, ¿sí? ¿Por qué me metí en la sociedad de epistemología? También porque era otra gente, aportaba otra cosa. Y otra gente, bueno, les alcanza más lo que aportan los psicoanalistas de un dado tipo y a mí me parece bien, como la diversidad. Ahora, dentro de ese interés por la subjetividad social, tu ocupación también por ciertos aspectos de esa situación que tuvo que ver con los desaparecidos, la violencia social, el régimen de terror en la Argentina, como una contribución importante, ¿no? Sí, he trabajado mucho eso. Y con repercusiones además en otros países. Sí. ¿No? Bueno, pensá que un libro que fue importante, que se llama Violencia del Estado y Psicoanálisis, lo publiqué primero en Francia, porque acá no se podía publicar. Y en Inglaterra me publicaron un primer artículo en una revista de Free Association sobre violencia social, que acá no se podía publicar. Bueno, las condiciones del país no daban, ¿no? Pero tampoco la institución tenía tanto interés en escuchar eso. Es una época muy difícil, yo comprendo, digamos, había riesgos, se temía. Pero es verdad que siempre me ha interesado, pero me ha interesado antes de la dictadura, digamos, no es que yo empecé con la dictadura. No, sí. En todo caso se acentuó con la dictadura, ¿no? Porque, obviamente. Pero me parece que eso fue una cosa de salud mental, digamos. No escribir, no hacer algo con todo esto, era muy difícil, era muy, como diría, como imposible para mí, ¿no?
de las maneras de poder sobrevivir a todo este horror que vivimos fue tratar de escribir y hacer algo. Y me parece que, bueno, a mí se me dio por ahí, a otros se les dio por otro lado, ¿no? Ahí probablemente haya muchas circunstancias de familia, de amigos, de gente cercana desaparecida, en fin, de una serie de cosas que no solo intelectuales y científicas, sino por supuesto personales, ¿no? Que influyeron para tener... Me llamó la atención lo que dijiste de que la institución tenía una cierta indiferencia por esos temas, ¿no? Bueno, yo sé que, por ejemplo, cuando yo escribí, empecé a poder hablarlo, yo presenté un trabajo, uno de mis primeros trabajos sobre toda esta cuestión de la dictadura, lo presenté en la Asociación de Grupo, lo presenté en ADEP, la Asociación de Epistemología, pero no lo presenté en APA. Pero en el Congreso Internacional, en todos los congresos internacionales de psicoanálisis, desde hace muchos años, venimos publicando y teniendo algún lugar en el Congreso con estos temas. Hoy ya de otro tipo, pero en su momento fue importante. Ahí trabajamos con un grupo en que estaba Marilu Pelento, Julia Brown, Elisa Biancheri y yo. Y ahí empezamos publicando en Madrid, me parece, no me acuerdo cuándo fue el Congreso de Madrid. En 96, me parece. 96, Wow. Puede ser, o puede ser antes. Y ahí, no, antes. Más, no importa. Y ahí, ¿cuándo fue el Congreso de acá? En 92. No, entonces fue antes, en el 86, una cosa así debe haber sido. Tuvimos un lugar pero fuera del horario de congreso, a las 6. Después poco a poco nos incluyeron dentro del horario del congreso. Y acá cuando tuvimos ese panel, pero ahí la solidaridad era justo después de Alfonsín, Sí. después no, Después de con Alfonsín, no sé si te acordás cómo se llenó el Sheraton, sí. vino todo el mundo, ¿no? Que fue una solidaridad Latinoamérica, ¿no? Pero no, hace muchos años, claro, porque el Congreso acá no fue la primera vez. Hace muchos congresos. Ahí sí, pero nunca interesó mucho, ¿no? Porque éramos un grupo, estaba Yolanda Gamper de Israel, Sí. Silvia Matti de Suiza, los Viñar y nosotros, en paneles así, ¿no? Pero salvo acá, que se llenó, pero fue más una cosa emotiva que una cosa científica, debo decir que a nivel emotivo interesaba, a nivel científico lo que hemos escrito en esa época nos miraban, pero no interesaba demasiado. Produce resistencia. Es útil, bueno, si produce resistencia habrá que ver de qué se trata, ¿no? En general son experiencias límite casi a veces, ¿no? Entonces, Como experiencia. en el sentido de las experiencias de este tipo, sociales, son experiencias límite, ¿no? Sí. Difíciles de aproximarse, ¿no? Pero no sé si esto explica la relativa distancia que se Puede pone. explicar, pero nos toca ocupar, ¿no? Me parece, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo como resistencia y trabajar el significado de la resistencia, más que enojarse porque no se hace, ¿no? Y otro sector también de tus intereses fue las familias, las parejas, ¿no?
también. También, ¿qué vas a hacer? También es outsider, ¿no? Sí, bueno, pero eso es coherente conmigo misma, porque si yo empecé con grupos junto con mi formación de APA, de candidato, esto sigue la misma línea, ¿no? Y no cabe duda que mi aporte como psicoanalista de pareja y familia es conocido. Pero Con una producción que es reconocida internacionalmente, además, ¿no? No creo que haya otra gente que haya escrito tanto. Vos, Isidora, ¿no? En Francia hay algunos, sí, algunos, pero no hay tantos. Después en Estados Unidos, pero ya eso es completamente otra corriente, ¿no? Puede ser que no haya tanta gente que escucha. Bueno, así nos invitan. ¿No? Pero acá tenemos ahora un departamento de familia. Así es. Entonces, Que es un departamento numeroso, activo, ¿no? activo. No sé si muy numeroso, pero activo. De todos modos, es novedoso que haya un departamento así en Abdeva. Ahora en APA también lo tienen, ¿no? Pero no lo tienen en Europa, ¿no? En las sociedades psicoanalíticas europeas no hay. Los candidatos deberían, no es un buen término, pero digo, sería importante que hicieran una experiencia en seminarios. Yo pienso que sí. Por lo mismo que te dije antes, que sería toda esta cuestión de lo vincular y de la alteridad, me parece que se debe poder trabajar como una entidad distinta que se entiende por relación objetal. Y lo que se enseña más es todo lo que tiene que ver con relación objetal, fantasía, lo que llama mundo interno. Entonces me parece que todo lo que aporte a que los psicoanalistas se den cuenta que estar con un otro, la presencia del otro, sea uno solo, una pareja, una familia, un grupo o la sociedad, que es algo distinto y que despierta distintos mecanismos y intervienen otros ejes en el cual el eje ético es muy importante, me parece que se beneficiaría muchísimo. Porque si no queda como una experiencia de posgrado, ¿no? Sí, pero tendría que ser junto con la formación, ¿no? Porque si no... ¿Nunca lo propusieron eso? Creo que no. Claro, porque yo no estoy en la política institucional. Pero Isidoro fue director del instituto. No sé si lo propuso. Pero se podría proponer. ¿Por qué no? ¿No? Queda como una sugerencia. Queda como una sugerencia. Claro, porque no es... Pero si no, todo es reducible a mundo interno. Y las primeras experiencias en seminarios son tan fuertes que después eso queda como cuestan tanto que es muy difícil modificar el lugar de donde uno mira los fenómenos, ¿no? Ahí estás contestando lo que me preguntaste antes, ¿por qué cuesta tanto abrirse? Porque las primeras experiencias marcan mucho y te quedas con eso. Pero bueno, yo tengo esperanza que poco a poco se pueda abrir un poco más, ser más permeable. Incluso todo eso que están haciendo. En realidad no sé bien qué van a hacer con estas entrevistas que dan como en la biblioteca. Sí. Estamos tratando de recoger la experiencia y
Ahora, después de unas cuantas entrevistas como esta de hoy, nos damos cuenta que las distintas, es algo obvio, ¿no? Pero las distintas versiones sobre los hechos y cómo justamente la historia requiere de distintas miradas para reconstruirla, ¿no? Y esto nació un poco de cierta inquietud de alguna gente de Ardeva, por ejemplo de Reini, que quería que quedara esto, la historia de Ardeva de alguna manera registrada, ¿no? Y esa fue la intención. Y creo que esta es la experiencia de este grupo, ¿no? Que se encarga. Uno va como viendo todo un proceso, ¿no? Un proceso que prácticamente son 50 años acá en la Argentina, 60 años. Tendríamos que aprender mucho de esto, ¿no? Porque tenemos uno de los movimientos psicoanalíticos más fuertes, instituciones sólidas. Y esto, yo creo que esto es el verdadero objetivo de estas entrevistas, ¿no? Que nos enseñen a través de recorrer un poco la historia, ¿no? Claro. Más es una historia que se construye, pero la historia que estoy construyendo hoy tiene que ver con esto, la ideología de estas entrevistas, lo que imagino que puede ser importante para generaciones venideras enterarse. No es la misma entrevista que me pueden hacer, no sé, para averiguar otras cosas, ¿no? Sí, sí. Parece que influye mucho, Sí, ¿no? por Porque supuesto. uno tiene en mente que me gustaría que sepan la gente que no ha vivido lo que yo he vivido. Y que me gustaría que quede... Estás hablando por los futuros candidatos. Por futuras generaciones. Por las ¿no? futuras Sí. generaciones. Que me gustaría que sigan trabajando, que me gustaría que vean que falta trabajar, que se puede abrir a nuevas ideas, ¿no? Y debo decir que si recuerdo como un maestro mío en Pichón, es un modelo de eso, Mary Langer es otro, Rebe Álvarez de Toledo es otro, son modelos de gente de apertura. A Raquel es otro, ¿no? Son gente de aperturas, que en su momento abrieron, bueno, después. No, eso fue una experiencia formidable, ¿no? Porque Pichón también estuvo en el hospicio, tenía experiencia con psicóticos, en grupos, así que... Era brillante. ¿Cómo era él, personalmente? Era un tipo de una cultura fabulosa, Francés. francés, pero veía todo. De una cultura artística, conocía, bueno, pintores, artistas, en literatura, lo que se quisiera, ¿no? Era un ratón de biblioteca, leía. Lamentablemente escribía muy poco, porque no escribía, era así, ¿no? No dormía, trabajaba incansablemente. Era una época maravillosa porque era una época de grupo de gente intelectuales que se reunían, que la mujer, la negra, Verasturi, qué sé yo, artistas, todo, era muy linda época, ¿no? Había un apasionamiento en esa época por el psicoanálisis. Apasionamiento total. Vos mencionaste la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicología, es decir, eran lugares donde se juntaba muchísima gente. Muchísimo. Yo me acuerdo de un ciclo de conferencia que dio la negra, Arnaldo y otros. En la Facultad de Medicina se llenaba el aula magna de la facultad. Sí, sí. Sí, yo me Vos acuerdo. habrás Yo me estado. acuerdo. ¿Te acordás? Sí, sí.
Bueno, en realidad el entusiasmo sigue habiendo, porque ¿cuántos psicoanalistas hay en la Argentina? Sí. ¿No? La densidad es la mayor densidad de psicoanalistas en el mundo. Me parece que en aquellas épocas el psicoanálisis salía a la cultura y generaba asombro. Sí, No sé si ahora generamos asombro. O sea, eso parece que no. se atenúa, ¿no? Me parece que no. Eso es porque ya no somos capaces de generar asombro. No, yo creo que es porque entró en la cultura. Dentro de la cultura. Entró Y en- eso lo tamizó, Sí. lo Eso domesticó. Eso está bueno porque nos permite dar otro paso más. Pero nos pone de este lado de la represión, digamos, de la cultura. Bueno, Que eso somos tolerados ahora. claro, pero ahí es donde tenemos que luchar, ¿no? Ya no somos más subversivos como en un tiempo, ¿no? Somos menos subversivos, pero en algunos temas, estos temas que yo te digo, siguen siendo subversivos. Siguen siendo tolerados, pero subversivos. Subversivos porque la verdad que subvierten el paradigma básico del psicoanálisis, eso es verdad. Implantar un nuevo paradigma es una subversión, en el sentido que es una complicación, más que subversión, ¿no? Es una complicación para la teoría, entonces me parece que está bien, que eso hay que dejarlo en ese estado porque sigue produciendo efectos. No es cuestión de que sea aceptado y asimilado rápidamente, es mucho mejor que siga teniendo obstáculos, dificultades, que produciendo resistencia, porque entonces obliga a pensar, obliga a tratar de luchar, ¿no? Así que, Le genera asombro. Nuevamente. sí, a mí me gusta que quede en ese estado, es el más productivo, ¿no? ¿Esto te da una visión optimista del psicoanálisis en los próximos tiempos? Siempre que se muevan, ¿no? Digamos, si se quedan con un solo paradigma, me parece Se que no. agota. Me parece que se agota. Porque es circular así, ¿no? Y si se puede abrir, yo creo que sí. ¿Qué va a pasar? No sé. Probablemente no se haga exactamente lo mismo, ni se hace hoy exactamente lo mismo que hace 20 años. Seguro. Pero no importa eso, digamos, eso sería la parte más formal del trabajo nuestro, ¿no? Pero las ideas yo pienso que hay mucha gente capaz y que pueden seguir pensando. Esa posibilidad de posicionarse generando irritación con lo establecido, ¿no? Lo establecido siempre va a estar ahí y ahí tenemos un lugar como para sobrevivir y ser aceptados además, porque Sí. a veces es notable que bien somos aceptados, ¿no? Porque hay un nivel de profundidad a veces que el psicoanálisis contribuye que es bienvenido, ¿no? Uno pone énfasis en la resistencia, que la gente no lo acepta, pero de todas maneras hay una escucha en la gente, está dispuesta a escuchar, ¿no? La gente que son los que no son Los que no son psicoanalistas. psicoanalistas, claro, digamos en la cultura, ¿no? Pero yo sigo viendo que no es fácil dialogar entre psicoanalistas sobre la base de aceptar la alteridad del otro, ¿no? Sigue siendo difícil, lo ves en los congresos, a mí misma me cuesta entender cómo se hace para dialogar con otro, ¿no? Intercambiar ideas sin tener que como adscribirse a la idea del otro, es muy difícil. Todas las experiencias que uno tiene acá, pero en los congresos también, es muy difícil, cada uno se encierra en su modelito y no escucha al otro.
Y es el tema de lo vinculado, es decir, cómo se hace para escuchar a un otro. Escuchar, hacer algo y producir algo novedoso, ¿no? Y se dialoga mejor que antes, pero vos lo ves en una presentación de trabajo. Es muy difícil escuchar la idea del otro y sobre esa base hacer un diálogo. Es difícil. No sé, es difícil a nosotros, es difícil a todo el mundo. Y ahí me parece que está el quid de la cuestión, ¿no? Me parece que es una idea germen para pensarla en toda la formación de los analistas, ¿no? Cómo introducirla esto en nuestros seminarios que tienen el mismo formato de hace 100 años, ¿no? Donde la enseñanza se reitera, ¿no? Una y otra vez. Sí, eso se ve mucho. Pasa que mientras tengamos ese famoso trípode, las pequeñas cosas que se puede hacer son cosas de forma. ¿Y por qué duró tantos años? Porque es curioso, porque es una de las formaciones, esto del trípode, hace 75 años, con muy pocas modificaciones, ¿no? También es cierto que habría que pensar que tiene cosas muy ponderables que se han mantenido. No hay otra formación que se haya mantenido tanto tiempo, ¿no? Salvo las religiosas, supongo. Las religiosas, seguro. Salvando las diferencias. Pero, ¿qué te parece que habría que aportarle al trípode? ¿Alguna cuarta pata? Todo lo que es aportar al trípode me parece que es sostener el trípode. Y se puede mejorar, por supuesto, y se ha mejorado. Pero habría que poder pensar cómo formar un psicoanalista sin ese famoso trípode. ¿Vos tenés alguna idea? ¿Alguna vez llevaste esto un poco más allá? Pero no para comentarlo así tan rápido, pero sí pienso que todas las pequeñas modificaciones que se hacen, que son buenas, que son interesantes, son dentro de una estructura cerrada que te mantiene como un corsé. Mejoran el corsé. Se mejora lo interior, pero te da tranquilidad. Bueno, cumplís con la internacional, cumplís. Después, bueno, las discusiones eternas, repetitivas, de si es mejorar esto o lo otro, ¿no? Entonces habría que preguntarse qué es ser psicoanalista y si hace falta una institución que te dé los libros para estudiar. Si ese formato sirve. A gente grande. Pero me parece que eso merecería discusiones. Y ciertamente esta idea de que hablábamos antes, a lo mejor una mirada desde otro lugar, hacia los vínculos, a los fenómenos grupales, a la propia institución. Somos generadoras de muchas cosas dentro de la institución. Es un objeto de estudio formidable. Claro. ¿No? Como para... Sí. A lo mejor introducir ese tipo de experiencias, ¿no? Bueno, Janine, fue un placer Bueno. Recorrer contigo la historia y estas cosas. Me imagino que te trajo muchos recuerdos a vos. También, sí. Porque vos participás de esa historia hace bastante tiempo, ¿no? Justamente el hablar el otro día, por ejemplo, con Isidoro fue notable, o con Wender, ¿no? O con Fersto también. Haber recorrido todas estas décadas, ¿no? También. Bastante, ¿no? Bastante, sí. Y con gusto, la verdad que... Y la ocurrencia de hacer estas entrevistas me pareció muy simpática. Bueno, me alegro y te agradecemos mucho tu presencia acá.
luego de este conmovedor documental histórico, renovador, fuerte. Vamos a escuchar ahora a Juana y a Paulina, que han escrito algo sobre el mismo, y luego queremos escucharlo a Héctor Ferrari también. Y yo quiero recordar también que todos estos documentales salieron de la idea de Nora Barugel en la presidencia de Asbet Arián, y es bueno recordar a quienes hicieron mucho por todo esto. Bueno, las escuchamos. Bueno, la verdad que volver a ver el video es un impacto, porque yo ya lo había visto, es cierto. Lo que escribí, se los voy a leer, pero es viejo. Me parece que ahora me mueve a pensar cosas distintas. Creo que eso es lo que plantea Janine, que nunca algo es igual al otro. Y es porque yo estaba con el video y conmigo en mi escritorio. Ahora estoy con ustedes. Voy a compartir algo distinto, me pasó algo distinto. De cualquier manera, voy a leer lo que escribí en mi primer encuentro con el video. En realidad, yo vengo desde lo vincular al psicoanálisis, el camino inverso a muchos de ustedes. Yo llegué a la formación psicoanalítica, yo me analicé con Janine en grupo de adolescente, es decir, que mi recorrido y mi manera de pensar ahora tiene un punto de partida distinto. Sí, el recorrido que hace Janine es un recorrido distinto, porque ella viene de luchar un lugar cuando ella dice que en la clínica pasa de ser la traductora, la secretaria y a ser parte. Nosotros recibimos un legado muy importante de Janine, y no es solo el contenido, sino la capacidad de innovar, la capacidad de pensar libremente. Pero antes de mi libertad, les voy a leer los que yo pensé en el primer contacto con el video, en mi encuentro solita con él. Este es otro encuentro. Pero bueno, primero y ante todo, la verdad que queremos agradecer a la comisión directiva por organizar este Ateneo e invitarnos a participar. Es hacer lugar en la institución a todo lo que tiene que ver con lo vincular. Me parece es crear como validar nuevamente el espacio de lo vincular. Para que un homenaje sea tal, es preciso tomar las ideas que con tanto empuje y creatividad Janine sembró en muchos de nosotros, y nuestro compromiso es darle continuidad en un futuro. ¿Qué significa esto? No, ya la comisión alemana ya no me interesa. Es la semilla que ella puso. En su relato hace un recorrido siempre disponible para hacer un lugar a lo imprevisto, a lo impensado, en una sesión, encuentro con otros. Para ella, la sesión, que psicoanalíticamente se llama individual, es vincular, porque es con un otro. Esto sienta precedente y abre un campo. ¿Qué lugar tiene en todo el desarrollo de Janine el tema de la violencia social tan presente en su subjetividad social? Por necesidad, crea en el 54 un lugar para pensar cómo lo social incide en nuestra subjetividad, un lugar con otros, a partir de otros, de los encuentros con otros. En relación a esta institución, Abdeva, Janine Isidoro, junto con Sonia Kleiman y Rodimo Guillán y Guillermo Seiger, empezaron a abrir un espacio con cursos de familia y pareja. Fue una semilla muy importante en ese momento que la institución hizo lugar. Y esa semilla creció.
y floreció. Y después fue un área. ¿Por qué floreció? Por el interés que despertó, por la cantidad de gente que accedió, que pidió, que solicitó, que fue como una apertura de puertas de la institución a nuevas ideas y abrir la posibilidad de que entre nueva gente, nuevos pensamientos. Primero fue el área, después fue el departamento de pareja y familia, que existe hasta ahora, la maestría de familia y pareja, una creación, una necesidad de la institución con muchas áreas dentro de USAM, pero me parece que validar lo vincular sería darle un lugar, una materia en el currículum de la formación psicoanalítica, un anhelo de Janine y de Isidoro a tener en cuenta. Me parece que ambas culturas, lo vincular y la psicoanalítica clásica, tienen mucho que decir en su entrecruzamiento. No perdamos la oportunidad de seguir creciendo y produciendo. La subjetividad se juega en distintos ámbitos, siempre es con otros. Lo instituido pesa mucho, pero abramos la posibilidad de producir y crear siguiendo un poco la libertad y la osadía de Janine Pouget. Yo a Janine le digo muchísimas gracias. Bueno, algunas cosas son muy semejantes, porque también fui anotando algunas cosas que me iban surgiendo ahora. No es casualidad, porque además las dos provenimos de la Asociación de Grupos, y también mi primer análisis, como en mucha gente de mi generación, arrancó por los grupos, ¿no? Yo creo que es un reportaje donde lo que para mi gusto sobresale son algunos comentarios importantes en relación a lo personal, la vida personal de Janine, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con la política institucional. Ella en un momento le pregunta a Ferrari qué van a hacer con estos reportajes, ¿no? Y yo creo que la idea, y hablan de la biblioteca, el archivo, yo creo que hablar de un archivo, y la idea de homenaje también, son términos muy ligados a la idea de pasado. Y coincido absolutamente con Juana que tenemos que mirar hacia el futuro, ¿no? Por lo menos tomar estos diálogos, estos reportajes, como un puente hacia el futuro. Por eso nos pareció fundamental a Juana y a mí rescatar lo que hicieron tanto Janine como Isidoro como pioneros. Ellos fueron los creadores y los primeros directores de la maestría. Desde los lugares que ocupé en la maestría y en FEPAL es que pensé algo de esto, ¿no? Esta maestría por la que han pasado con distintos grados de compromiso y de participación más de 250 alumnos. Tenemos 50 magíster. El sábado pasado se hizo la defensa número 50. Nos parece que sería importante no perderlos, encontrar la manera de acercarlos, conservarlos cerca nuestro. Y casualmente este sábado Sergio Rottenberg me mandó un WhatsApp porque había estado en el simposio en Mendoza y se había encontrado con algunas exalumnas de nuestra maestría que le hablaban muy bien de la maestría y la recomendaban con mucho entusiasmo. Son colegas que vuelven a sus lugares de origen y dan lugar a nuevos frutos en relación con la perspectiva vincular. También, trabajando como coordinadora alterna en FEPAL, tuve ocasión de tomar conciencia de la enorme influencia del pensamiento vincular en toda Latinoamérica y más allá. Porque lo digo porque, bueno, Elizabeth Palacios ha sido reelegida, es una argentina que vive en España, en Zaragoza, y ha sido reelegida por tercera vez como coordinadora de COFAP, que es el área de familia y pareja dentro de IPA. La acompaña Silvia Resniski también nuevamente. Yo creo que homenajear a Janine es darle continuidad a su legado y hacerlo crecer, es mover las fronteras, como ella decía. Y algunas palabras sueltas que tomé hoy de lo que dicen,
que tienen que ver con esta idea del trabajo en la política institucional. Llegan a hablar de gobernar la institución. Hubo una sugerencia en alguna época, hoy lo retomó Juana, y creo que había hasta una designación pensada para una materia sobre lo vincular, una designación a Julio Moreno. Y vos mencionabas hace un rato a Asbed, Oscar. Él también pugnó mucho porque se armara un espacio de grupos dentro del Centro Lieberman. Tampoco lo conseguimos. Otros términos que aparecen: la permeabilidad, la apertura, lo subversivo frente a lo instituido. Si se perdió el asombro, pregunta en un determinado momento Ferrari. Lo que no tenía cabida, dijo Janine, y habló de la identidad psicoanalítica, y habló de una estructura estable versus un mundo fluido. A mí me parece que son banderas que tenemos que rescatar y renovar. Bueno, ahora queda la palabra para el público, para ustedes. No, Héctor Ferrari. Perdón, ¿dónde está? Héctor, te escuchamos. Estás muteado, Héctor. No sé. Perfecto. Hola. Ahí está. Ahí está, Héctor. Bueno, ha sido un gusto compartir este momento con ustedes. Realmente lo disfruté mucho. Y volver a una situación que ya lleva años es toda una experiencia, además. Qué joven que estaba. Y me retrotrajo mientras escuchaba, que hacía tiempo que no tenía el contacto de vuelta con las entrevistas. Aquella época cuando se propusieron estas entrevistas y el método con que se llevaron a cabo. No había preparación, no nos adelantábamos charlando con el entrevistado o el próximo entrevistado, quedaba enteramente libre un poco a lo que fuera surgiendo. Creo que esto quedó como una marca de esos encuentros. Tanto es así, además, que yo no recuerdo, tal vez Oscar lo pueda reiterar, que se hayan modificado las entrevistas, o se hubiera cortado algún fragmento y reemplazado. Yo no recuerdo una cosa así. Fueron un producto espontáneo de lo que iba surgiendo. Y en ese sentido generó mucho interés, ¿no? A mí, que venía un poco un escalón abajo de toda la gente que estaba entrevistando, pero donde había una serie de visiones enormes, con todos colegas que yo había compartido muchísimos momentos interesantes de la institución. Y sabía que el tema fundamental en Janine se iba a deslizar hacia la cuestión de lo vincular, porque en ese momento había mucho ruido por distintos, no muy notorio tampoco,
Janine siempre fue una persona, como aparece en el video, muy cariñosa, muy franca y muy firme en sus convicciones. Eso es interesante, ¿no? Analista y tan recomendable, ¿no? Ella pensaba como lo tenía propuesto, como le surgía, y lo defendía. ¿Eh? Y lo defendió con mucha fuerza durante muchos años, junto con otro grupo, entre los cuales Isidoro Berenstein era una figura predominante. Bueno, esto lo quería transmitir, me gustó mucho escuchar el video y No sé. estar con ustedes otra vez compartiendo este momento. Gracias. Muchas gracias, Héctor, por tus palabras. Tenés razón. Los documentales que fueron individuales, trabajábamos con Cúbica, un grupo muy, muy importante en las filmaciones que dirigía Pablo Faro. Y en biblioteca se armaba un pequeño set de filmación con luces, paraguas, toda una serie de cuestiones. Y recuerdo el día que vino Janine, como se ve al comienzo, cuando vos la recibiste, ella sabía que la estábamos esperando. Y en un momento dijo, antes que empezara luz, cámara, acción, yo no sé por qué ustedes me piden para que participe en este documental si yo nunca fui presidenta de Abdeva, ¿no? Es decir, es tan grande el legado que nos ha dejado, como dicen acá nuestras distinguidas colegas, que trascendió. Y qué ética, porque ella dijo, me voy de APA, no estoy tan de acuerdo con la nueva fundación de Abdeva, pero vengo a Abdeva también, pero desde otro lugar. Y me parece que es de una ética muy, pero muy para resaltar, ¿no? Bueno, ahora abrimos la participación. Tienen que levantar la mano, quienes quieran participar en el Zoom o aquí. Espera. Buenos Bueno, días. Cecilia González. No, solamente me quedé pensando en esta cuestión del pasado, de la entrevista, de lo que fue registrado hace un montón de tiempo, y esta idea de las colegas del futuro. Pero nos estamos olvidando de este presente, que a través de la Secretaría Científica abre un espacio. Y este es el presente, esto es lo que por ahí hay que valorar y resaltar también. Nada más. Podemos también leer, Carlos, por favor, los comentarios que hayan hecho. Sí. ¿Llegas a verlo? Sí. Alba Brengio. Hermosa entrevista. Muchas gracias, Alba, por tu presencia. Da cuenta del trabajo que da incluir lo diferente, lo nuevo.
poder admitirse creando algo que no había, no solo en el psicoanálisis. No somos los mismos trabajando en psicoanálisis que cuando nos iniciamos. Eva Bosover. Como siempre, Janine sigue marcando caminos con suma admiración. Cristina González. Comparto absolutamente la dificultad para el diálogo. Hace tiempo vengo pensando y viendo cuántos comentarios y qué pocas preguntas nos hacemos en los grupos y actividades académicas. Me da placer oír que semejante referente lo piensa así. Teresa Casté. Tanta actualidad en su pensamiento. ¿Se podrá guardar esta entrevista? Muchas gracias. Sí, sí, va todo a YouTube, Abdeva YouTube, científica. Elena Remería, gran mujer y su humanidad, sensibilidad e inteligencia. Gracias. Luis Minuchin, hermoso y lindo reencuentro con esta colega y sus reflexiones. Daisy, ¿qué año fue esa entrevista? 2014 aproximadamente. ¿Cuál es la idea de la época? Florencia dice 2008. Perdón, Daisy Mendonça es una colega de Brasil, de la ciudad de Maringá, que hace muchos años viene trabajando en la formación de gente en relación a lo vincular. Ahí afirma tus palabras también. Bueno, Cristina González, también te hemos ganado para Abdeva, porque participás hasta donde yo sé mucho también en las áreas y dado que Janine habla de lo nuevo también que llegó a Abdeva en esa época y ahora es Sándor Ferenczi también, ¿no? Donde él, disculpen mi insistencia, pero hablaba de cómo nos formamos en la educación que nos dan, ¿no? Ahí la veo a Nora, no sé si Nora, te pido si querés decir algo sobre aquella época, que vos recuerdo el día que me dijiste aquí en el hall, ¿por qué no empezamos a filmar a psicoanalistas, no? Vos fuiste la de la idea. Y tenemos 14 documentales y ahora nuestro presidente Sergio Rostenberg y Ricardo Casir están también apuntando a que tenemos que reiniciarlos nuevamente. Así que seguramente que produciremos más. Y a su vez también todo lo que queda filmado, ¿no? Todo lo grabado que hay actualmente. Sergio Rostenberg. Yo quisiera agradecer a Nora la iniciativa allá y entonces, a Héctor por la calidez de la entrevista, y pensaba los años en que empezó Abdeva, eh, eran años terribles, y la producción que ahora escuchando a Janine, uno dice, bueno, nos podemos preguntar, ¿cómo zafamos? Porque Janine dice que hubo colegas desaparecidos, hubo miembros de Abdeva asesinados en circunstancias misteriosas, y la labor esta constructiva que escuchamos a Janine es justamente no el homenaje en el sentido, es un tributo a la creatividad, al empuje, al original, porque una de las discusiones en el Congreso de Mendoza decían que
basta de leer tanto Meltzer y basta de leer tanto Bion. Leamos a Janine y leamos a Bernstein y leamos a Sor. Y yo dije, qué bueno que estos autores surjan, y aparte Lieberman inclusive hablando de la dificultad que incluía leerlos, que eran autores muy difíciles y muy complejos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Ana Rosa, te escuchamos. Hola, buen día. Muchas gracias a Abdeva por este video y este encuentro. Yo estoy en Porto Alegre, en Brasil, en Porto Alegre, en el núcleo de vínculos, tiene una fuerte influencia de Janine y de Isidoro. Quiero aclarar que me formé en Abdeva hace más de 40 años. Ahí los saludo a Carlino y a tantos otros que están en pantalla que puedo apreciar. Bueno, Abdeva es mi primer casa psicoanalítica. Ahora estoy en la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Porto Alegre como fundadora. Pero quería, bueno, además de saludar y agradecer, tomar el punto del no pasado y sí futuro y presente, y como una anécdota quizás, en el año 2020, muy poco tiempo antes de fallecer, Janine estuvo en una actividad online en mi sociedad con Julio Moreno, y ahí Adriana dice que sí, que estuvo presente, ¿no? Adriana, estuviste con nosotros. Y ahí Janine se declaró sus 90 y casi 93 años, creo, se declaró como transgresora, ¿no? Yo lo recordé porque en la entrevista en algún momento ella habla de ser subversiva. Y bueno, pasó el tiempo, cambió la palabra, quizás, que es muy fuerte y muy importante y muy como un norte, como un guía para nosotros, ¿no? De poder transgredir. Bueno, eso quería traer y saludar y agradecer. La veo a Graciela acá también, a Silvia. Bueno, buen día y muchas gracias. ¿Sí? Vamos a leer los comentarios que hacen nuestros queridos colegas. No llegó, ¿puede venir para este lado? Graciela Andrés dice, excelente propuesta del Ateneo, presentar esta entrevista, dos queridos psicoanalistas de la casa, Héctor y Janine. No llegó a ver el nombre, perdón. Muchas gracias, reiteran, por escuchar sus ideas tan innovadoras. También Graciela Andrés, invitar a pensar las palabras de Janine acerca de la alteridad en los ámbitos psicoanalíticos y la importancia de pensar la participación institucional desde esta posición más cercana a la vida de los grupos. Muchas gracias. Luis Minuchín, saludos a todos. Debo retirarme. Bueno, Graciela Cascam, excelente entrevista, qué generosa y hermosa persona que felizmente pudimos disfrutar. Tal cual. Muy enriquecedores también los comentarios de Juana y Paco. Gracias. ¿Puedo hacer una intervención pequeña? Sí, Nora, sí, sí. Bueno, porque no encuentro la manito, no me sale ahora, pero no, yo quiero felicitar a los que hicieron toda esta tarea de filmar estos videos. Quiero proponer que se siga haciendo, que sería importante que tenga continuidad esta tarea, que se sepa que están en biblioteca para el que quiera verlos, además. Y lo que sí quisiera resaltar, como por el gran cariño que le tengo a Janine y el vínculo que tuve con ella, muy importante, de mucho afecto, que lo que con ella muchas veces discutimos es que queda, la idea de vincular queda solamente señalada para los grupos y las parejas,
Y ella estaba de acuerdo conmigo cuando yo le decía que me parece que en el análisis individual vale la pena rescatar esta idea de lo vincular, que el diferente Ay, se perdió la voz, Nora, ¿podés? incluido en el análisis, producir lo nuevo y el análisis de esa resistencia, como ella dice, ¿no? Y que a veces perdemos esto de vista como analistas individuales y nos sentimos apartados de las ideas de Janine, de Isidoro, de todos los autores que ella fue mencionando. Entonces quería rescatar esto, nada más, ¿no? Y les agradezco mucho a los que participaron en esto. Gracias, Nora. Yo quiero decir una cosa acerca de esto, porque después, esto fue filmado en el 2014, ¿sí? Isidoro y Janine, sobre todo Janine, perdón, siguió trabajando sobre este tema y cómo volver a pensar estos conceptos de lo vincular en relación a los tratamientos individuales. Pero hay también, como ella decía, que correr las fronteras, porque toda nuestra formación nos impulsó inicialmente a tratar de volvernos neutrales, lo cual yo no creo mucho en la neutralidad, no creo en la neutralidad en realidad, pero sobre todo me parece que intentó volvernos homogéneos, como si cualquier analista ante el mismo paciente pudiera producir las mismas intervenciones. Y creo que ellos también rompieron con esa especie de creencia, porque eso es ser otro ante otro. Eso, marcar esa diferencia, ver qué es lo que hacemos con esas diferencias, no intentar ser los que tenemos la interpretación adecuada. No existe, pero eso es lo que durante mucho tiempo nos hemos creído, no sé por qué. Yo quería decir también que le debemos a Isidoro Berenstein un concepto central y que tal vez, bueno, necesita ser más tomado en cuenta, que es el de interferencia, ¿no? Ese encuentro entre un analista y un paciente y un analista, pero hay algo que está ahí que ninguno de los dos terminan de captar, pero están dispuestos a encontrarse con algo nuevo, ¿no? Bueno, Silvia Resniski, te escuchamos. Bueno, primero que todo les quiero agradecer enormemente lo que hicieron y la posibilidad de haberlo compartido en este momento y armar esta actividad. La verdad es que me emocionó mucho verla a Janine hablando. Fui 10 años paciente de Janine y la verdad que ver a mi analista nuevamente en la pantalla hablando me llenó de emoción y de alegría y les agradezco mucho desde ese lugar en principio. Pero además me gustó mucho, mucho el tono de la entrevista, la manera, Héctor, en que fuiste llevando la entrevista. Es una entrevista que tiene un tono enormemente reflexivo, que invita al diálogo, que está lejos de cualquier tipo de fanatismo, de apasionamiento, que no significa motivación ni interés, pero tiene una tonalidad que nos invita a ser parte, a participar y acercarnos a esas ideas. Y creo que tanto Janine como Isidoro hoy estarían muy felices porque me acuerdo en el 2000 de haber estado en un Ateneo de Abdeva, donde Isidoro presentó su artículo Transferencia, hecho nuevo o repetición, que generó una convulsión en el Ateneo y un movimiento y unos debates, y después se publicó y se siguió debatiendo y hablando, ¿no? Y hoy, tantos años más tarde, un cuarto de siglo más tarde, yo hoy soy miembro del Comité de Familia y Pareja como codirectora por Latinoamérica y hemos hecho hace unos meses unos cursos en los cuales se inscribieron personas de diferentes partes del mundo, ¿no? Participaron en cada grupo alrededor de 80 personas de distintas, además, niveles de formación. Y cuando terminó
estos grupos de estudio serían, la gente pidió tener un grupo especial sobre link theory, como la llaman, la teoría vincular. La teoría vincular que viene del Río de la Plata. Y la gente pidió, se interesó. Y me parece que eso, además de la difusión que han tenido las teorías de Isidoro y de Janine en Latinoamérica, hoy empiezan a tener difusión a nivel internacional. Y se habla de la link theory. La teoría vincular adquirió un estatus y se sabe que existe, y mucha gente quiere como entender qué es eso del otro y la lógica de la presencia y lo acontecimental. Entonces, me parece que bueno, que son ideas que siguen prendiendo porque están referidas a algo que es actual, que nos ayuda a pensar y a trabajar en los consultorios, pero además a pensar lo que ocurre, a pensar la actualidad. Entonces, creo que son ideas que tienen mucha vigencia y que por eso tienen pregnancia. Y bueno, y me parece que eso también se los quería transmitir y va junto con una cosa emocional en juego, ¿no? En esta actividad. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Silvia. Mónica Fernández. Antes quería decir, Silvia, muchas gracias por tus conceptos elogiosos. Bueno. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un placer estar acá. También con mucha emoción, no solamente de escuchar a Janine, sino también a Héctor Ferrari, que fue profesor mío en Freud Teórico 2, con lo cual también me emociona muchísimo. Y después de haber hecho la especialización en psicoanálisis y además la maestría en familia y pareja, quiero rectificar que la verdad que las dos teorías me ayudaron un montón para comprender no solamente a los pacientes individuales en la clínica, se me corta la voz porque estoy un poco emocionada, la verdad. Y bueno, y también con las parejas. Bueno, muchas gracias a todos. A Héctor, que te puedo ver y saludar, a lo mejor ya te olvidaste, no sabes quién soy. Ya hace unos años, pero bueno, también Janine y algunas compañeras mías que veo por ahí en la pantalla. Bueno, gracias. Un cariño, gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, Juana quiere decir algo y luego van a hablar Ricardo, Carlino. Me están diciendo aquí también que quiere hablar. Bueno, dale, quedan 10 minutos. No, yo quisiera retomar el tema de que lo vincular y toda esta línea que Janine Isidoro y otra gente abrió, no circula solo por las instituciones, tiene efecto en lo cotidiano. Me parece que es importante sacarlo y llevarlo a todas las repercusiones que tiene. Y eso, por ahí para mí lo veo al trabajar en los hospitales, al trabajar con pacientes de hospital, a trabajar con lugares de educación, con docentes, con familias, con instituciones que piden ayuda para trabajar grupos de padres. Lo que quiero rescatar es que no creamos que esto es algo endógeno en las instituciones. Esto ha trascendido y ha dado una herramienta muy importante a la sociedad. Para agregar una sola cosa. Sí, pero espera que Paulina. Solo para completar esto que decía Juana, yo recuerdo que cuando empezamos estudiando con Janine, con Isidoro, hace muchos años, y supervisando con ellos, al comienzo había que trabajar, cuando había una consulta, yo fui durante muchos años analista de niños y adolescentes, cuando había una consulta por un niño o por un adolescente, había que trabajar en las primeras entrevistas para plantear la indicación de familia
o incluso de pareja o de pareja de padres. Era un trabajo que teníamos que hacer, pero desde hace ya muchos años, siguiendo esto que dice que Juana, que todo esto nos ha trascendido mucho más de lo que nosotros pensábamos. Yo recibo llamados donde se me pide directamente tratamiento familiar en relación a algo, los padres, en relación a algo que pasa con alguno de sus hijos. Desde ya, por supuesto, también tratamiento de pareja. Pero quiero decir que esto ha tenido un desarrollo y un crecimiento que creo que no se esperaba inicialmente. Y otra cosa chiquita acerca de el término apertura en relación a Janine, y los lugares que nos cedían, que nos daban, los caminos que nos marcaban. Yo no fui paciente de ella, pero supervisé con ella bastante tiempo, y me acuerdo que en relación a una pareja que yo atendía, una pareja violenta, ella me hacía algunas observaciones teóricas acerca. Yo me acuerdo que le pregunté, bueno, pero ¿y eso cómo lo plasmo en una interpretación? Dice, eso me lo tiene que decir usted a mí, nos lo tienen que decir ustedes a nosotros, ¿no? Como que ella estaba esperando todo el tiempo los aportes que nosotros pudiéramos hacer para seguir pensando juntos. Ricardo Carlino, estás muteado. Bueno, esto que está saliendo como que es un éxito que trascendió a otros campos, yo pienso también como que se puede pensar al revés. Había una necesidad en todos los campos de esta teoría. Yo cuando empecé, hace ya unos cuantos años, eh, a trabajar, me preguntaba, ¿por qué se dice análisis individual si son dos? Pero no tenía respuesta y me lo preguntaba cada tanto. En realidad, no había respuesta porque en la medida que se trabajaba con la idea de la relación de objeto, estaba bien pensar que era individual. Había uno que sabía y el otro que tenía que escuchar y pensar que sabía. Pero esto es maligno, porque se pierde todo lo que una persona que juega el rol de paciente o de analizante pueda pensar también desde él y responderle al analista. Y armarse de ahí, el analista le responde, un diálogo mucho más rico. Bueno, esto podía decir más cosas. Quiero recalcar algo emocional. Me encantó verlo a Héctor Ferrari como periodista. Eras un periodista que escuchaba al entrevistado y le hacía una pregunta adecuada. Me resultó muy grato. Bueno, nada más. Muchas gracias, Ricardo. Adriana. Bueno, es un placer poder estar acá con ustedes. Estoy no estoy en Ribeirão Preto, hoy estoy en la playa, ¿no? Y muy emocionada por verla a Janine hablando. Mi contacto con ella fue muy breve, pero eh, muy significativo, ¿tá? Para mí me transformó la vida, me transformó el psicanálisis, realmente me dio una apertura y un aire, ¿no? De poder pensar fuera de lo tradicional, muy lindo. Y durante todos estos 4 años que estuvimos juntas con Paulina, ¿no? En la coordinación de FEPAL, hicimos muy fuerte, un trabajo importante, a mí me parece, visto ahora desde algunos días después, ¿no? De cerrar el mandato, me voy dando cuenta de lo que hicimos, ¿no? Y el deseo de psicanálisis vincular, de psicanálisis de familia y pareja en toda América Latina es enorme. Las actividades siempre fueron con mucha participación. Tenemos un grupo con Ricardo y Berta que está ahí, que pensamos psicanálisis vincular
hace 3 años, creo ya, no sé. Ahora estoy con un grupo de estudio también en Venezuela, con las 2 sociedades de Venezuela, estudiando psicanálisis vincular. México, o sea, la oportunidad de poder percibir cómo el psicanálisis de familia y pareja, y especialmente el psicanálisis vincular, tiene una entrada y una fuerza y una necesidad, como estaba diciendo Paulina, y no me acuerdo, no sé si Nora también dijo, no solo para atender familias y parejas, pero para atender lo individual, ¿no? Entonces, es grande esa teoría. Ustedes tuvieron la posibilidad de compartir con ellas más contacto, pero percibir que ella es grande, Berenstein es grande, lo que ellos hicieron es muy fuerte, muy poderoso, ¿no? Y agrega mucho al psicanálisis, ¿no? Bueno, nada más que decir que estoy muy agradecida por todo lo que ustedes aportan ahí, como institución, ¿no? Como APDEVA, aportan al psicanálisis mundial, mi modo de ver. Bueno, muchas gracias. Te invitamos al simposio también, donde va a haber una mesa sobre si Bueno, existe un psicoanálisis latinoamericano. Y hoy me parece que hemos reformulado eso también. Te pido, yo, Pablo Slemenson, que solo sea una lo más cosa, breve posible. Sí, solo un poquito, yo creo que hiciste, ese es sí, el sí, libro que hicimos, ¿no, Paulina? Psicanálisis de familia y pareja, eso. reflexiones latinoamericanas, es Cuando eso. llegó Freud a Nueva York y en Massachusetts dijo que llegaba al Nuevo Mundo, que venía a hablar al Nuevo Mundo. Bueno, en el Nuevo Mundo tenemos todo esto. Pablo, lo más rápido posible porque estamos sobre la hora, discúlpame. Estás muteado, Pablo. Quería compartir una dimensión que tuvimos con Janine muy valiosa, que es la No se dimensión escucha. político-social. Con la participación de Janine en autoconvocados, en psicoanalistas autoconvocados, fue muy importante junto con Rafael Paz y Julia Brown, de, que representa otra dimensión que todavía está por incluirse en el ámbito del psicoanálisis, que es la dimensión de la incidencia social sobre los psiquismos individuales y viceversa. Nada más que eso quería incluir. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, si ustedes quieren decir algo, Paulina y Juana. Bueno, muchísimas gracias a todas, todos por haber estado aquí y seguimos trabajando por el psicoanálisis.